la ley de causa y efecto no siempre funciona, digamos. O sea, está muy intervenida por las entidades. ¿Qué pasa en el astral? En el astral la diferencia es que nos movemos o tenemos que influir en el no tiempo. O sea, en el astral no hay tiempo. Entonces nos movemos en el no tiempo para fabricar, por ejemplo, líneas de tiempo del futuro. Tienes relaciones sexuales con esa persona, que es su pareja durante toda su vida, pero que ya mira que ya no es esa persona. Sabes, que ya hay cambio de caras, cambio de voz durante la relación. Entonces, en cuanto nosotros tenemos un pensamiento de cambio, nosotros cambiamos ya la química del cuerpo, porque va en contra de lo que tenemos establecido. Entonces, el cuerpo y la mente detectan de que eso no es lo conocido o lo recomendable, porque el cuerpo y la mente tienden a ahorrar energía. Entonces, no quieren cambiar. Entonces, en cuanto tú te das cuenta, digamos, te han metido una sobredosis de tu química original para que tú vuelvas a estar como estabas antes. Y tú no te enteras, es como si estuvieras hipnotizado, porque te están poniendo el nombre de un santo, de un mártir. Te están asociando en el bautismo, te están asociando a la energía o al destino que tuvo ese santo. Cuando nosotros nacemos, que nos llevan al registro, ¿no? Nos hacen, digamos, propiedad de la Matrix, ¿no? Por una parte de la parte terrenal. Y cuando te bautizan, que te ponen el nombre y te ponen la señal, que ya te dicen, ya eres uno más del rebaño del Señor, digamos, te hacen de ellos a nivel espiritual, te hacen a nivel de la 3D y a nivel espiritual. Y gente que me lo han dicho dice, no, a mí me han dado 6 meses de vida y al final duró 6 años, imagínate. Pero es porque no se creyó, no se metió en la línea de tiempo que le dijeron. ¿Estamos creando nuestra realidad o estamos repitiendo programas inconscientes? ¿Existen líneas de tiempo que podemos elegir? ¿Qué papel tienen las leyes universales en todo esto? Intentaremos resolver esta y otras dudas con nuestro invitado de hoy, Robert Levarón. Robert, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Psico y Más. Hola, ¿qué tal, Juan? Un saludo a todos. Muy bien, Robert. Cuando hablamos de la ley de atracción, mucha gente piensa en pedir cosas al universo. Pero para ti, ¿qué es realmente la ley de atracción? Bueno, vamos a empezar por la idea que tiene la gente sobre la ley de atracción, que ha estado muy condicionada a través del boom del secreto, ¿no? De todo el boom que se le ha dado al tema del secreto. Y el secreto con lo que han hecho es, digamos, despistar a la gente, es coger, digamos, un concepto y simplificarlo al máximo, ¿no? Reducirlo al máximo, para que luego la gente intente, bajo ese método, conseguir algo y no lo va a conseguir. Entonces es como una forma de ridiculizarlo, que la gente se lo tome un poco a risa, ¿no? O un poco a broma. Y bueno, es la fama que tiene, ¿no? Cuando tú nombras ley de atracción y tal, a la gente que no está iniciada o lo que sea, pues te sale con el secreto y como que eso son fantasías y todo eso, y es precisamente lo que han querido conseguir. O sea, pues eso, ridiculizarlo un poco para que la gente lo tome como una cosa, pues eso, fantasiosa o irreal, y entonces que la gente no siga indagando en todo eso. Pero el tema de la ley de atracción en realidad abarca todo. O sea, abarca todo, abarca las líneas de tiempo, abarca las entidades, abarca el autoconocimiento. O sea, la ley de atracción consistiría en tener mayor control sobre nuestra realidad. Entonces, hay diversas formas de conseguir mayor control. Una, por ejemplo, puede ser a nivel de esta Matrix con el autoconocimiento. Digamos que yo tengo un cuadrante que es de la ley de atracción que va, digamos, te va diciendo los grados de control que puedes tener. Entonces, digamos que una persona, dependiendo de su conocimiento, pues digamos que el máximo control que puede tener, vamos a poner que sea un 80%. Pero ese 80% sería, digamos, teniendo todo el autoconocimiento y todas las herramientas que tiene esta 3D. Digamos que una persona a lo mejor puede tener el 45%, pero aún de su propio trabajo, digamos, de cómo saber cómo tomar decisiones, cómo hacer un cambio, etcétera, a través de todos esos tipos de trabajos de autoconocimiento,
puede ir aumentándolo, ¿no? Puede ir aumentando del 45, 50, 55. La comunicación es muy importante, saber comunicar una idea a los demás de lo que tú quieres, que no se malinterprete, cómo manipular para tu interés, que eso es una cosa que la gente oye manipular y piensa que es para algo malo y puede ser para algo bueno. Entonces, digamos que es difícil que tú consigas todo tu potencial, pero imaginas que llegas al 80% y luego queda un 20%, digamos que es aleatorio. Entonces vamos a suponer que ese 20% lo dividimos en un 10% de variables incontrolables, pero que juegan a tu favor. Digamos que todos hemos tenido a veces pues como una ayuda extra que no esperábamos, ¿no? Que ese puede ser ese 10% de variables incontrolables a nuestro favor, pero también existiría otro 10% de variables en contra, ¿no? O sea, cosas que nosotros nos hemos trabajado y daros cuenta que un 10% en contra es bastante para fastidiar un plan, ¿no? O un objetivo. Entonces, digamos que la ley de atracción consistiría en tener más control sobre ese 10% de variables incontrolables negativas. O sea, me estás diciendo que tienes como una especie de libro de instrucciones de la Matrix, de cómo manifestar la realidad. Es que ahí, yo ya te digo, la visión que es lo que yo he investigado durante, pues, ponle 35 años. O sea, yo no me he cuestionado todo. O sea, manifestar, para empezar, manifestar algo físico es diferente de manifestar algo que no sea físico, digamos. No es lo mismo manifestar billetes, por ejemplo, que es algo orgánico, que manifestar riqueza, que es algo inorgánico. Esto ya es una gran diferencia. No es lo mismo manifestar el amor de una persona en concreto que el amor en general, ¿no? Ahí hay grandes diferencias ya de manifestar algo orgánico con algo inorgánico. Luego, manifestar algo de lo... Yo siempre lo digo, o sea, tú no puedes manifestar algo material de la nada. Tú puedes atraer algo ya construido. O sea, ya sabemos, bueno, hay gente que sabe la fama que tenía el Sai Baba, ¿no? De que materializaba cosas de la nada y todo eso. Pero bueno, yo no le doy credibilidad a eso. O sea, pero una cosa es eso, manifestar algo físico, crearlo de la nada, no es lo mismo que atraer algo que ya está hecho. Tú puedes manifestar algo que sea inorgánico, puedes manifestar amor, puedes manifestar felicidad, puedes manifestar... Eso sí depende de ti, si lo puedes construir, pero no puedes manifestar algo orgánico de la nada. O sea, tienes que atraer algo ya hecho. ¿Cuáles son esas claves que tendríamos todos que aprender para manifestar lo que queremos en nuestra vida? Yo creo que debemos empezar por el tema del autoconocimiento y saber en realidad qué es lo que queremos. Porque mucha gente piensa que quiere algo, pero es lo que le han dicho que tiene que tener, ¿no? Y por eso muchas veces cuando lo llega a conseguir se siente vacío, porque en su interior sabe que eso no es lo que lo llena, ¿no? Entonces, eso va durante una evolución, pero la clave es tomarte tu tiempo, tener información y saber verdaderamente lo que tú quieres. Porque si tú utilizas la ley de atracción para cosas físicas, materiales, mucho dinero y tal, en realidad estás construyendo un atrape también. Y luego hay que, a ver, tampoco hay que tener escasez, puedes vivir bien, ¿no? Pero no ser esclavo de estas cosas materiales, porque eso al final es un obstáculo, es un apego para tu próxima etapa, que es otro juego, ¿no? O sea, hay un juego aquí dentro de la 3D y hay otro juego, pues al acabar este episodio, digamos, ¿no? Ahí entra mucho que yo no veo a nadie hablar, por ejemplo, cuando está hablando del tema de la ley de atracción, no veo a nadie que hable de las entidades, por ejemplo, que son las que te interfieren. Son las que te interfieren y las que te taponan o te obstruyen tus líneas de tiempo porque te leen las líneas de tiempo. Ah, sí. Sí, wow. Si ya mismo un móvil ya te puede captar el pensamiento, que seguramente que ya le ha pasado a mucha gente, hay un concepto que se llama, yo le llamo obstrucción o taponamiento,
que las entidades pueden adelantarse a tus intenciones para, digamos, para taponarte lo que tú quieres, y a la vez, digamos que un NPC o un sirviente de esas entidades sea el que se lleve lo que tú construiste, digamos, ¿no? Porque hay un concepto que a mí me gusta explicar mucho todo, cómo funciona todo en conjunto. O sea, no meternos en una vía y seguir por esa vía y luego no saber cómo funciona todo, que es como el tema de la construcción de las pirámides, ¿no? O sea, que había un grupo de gente que sabía mucho sobre una etapa de la construcción, pero luego desconocían lo que sabían en la otra etapa, ¿no? Ujú. Y así nadie sabía cómo funcionaba todo en conjunto, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? De saber cómo funciona todo en conjunto. Claro. De hecho, así es como funciona el sistema de poder. Exactamente. Bueno, aquí el sistema en la Matrix funciona bajo dos métodos, que es el de disidencia controlada y el atentado de falsa bandera. Con esas dos cosas han manejado prácticamente la historia. Claro. Y lo siguen repitiendo y repitiendo, y la gente no vuelve a caer. Ahora vamos a ir con el tema de las entidades, ¿no? que frustran estos planes, estas manifestaciones. Pero me gustaría profundizar un poquito más sobre lo que es la ley de atracción en sí, aunque bueno, tú dices que abarca todo realmente. La ley de atracción funciona siempre, incluso cuando no creemos en el resultado de lo que estamos manifestando. A ver, podríamos decir que la ley de atracción funciona como una forma de completar una historia. Digamos que el subconsciente tiene que cobrar congruencia entre las creencias y la realidad. Uh-huh. Digamos, si tú le demuestras o haces un ejercicio a tu subconsciente de que tú tienes todo un sistema creado, que tú crees en eso y le haces convences al subconsciente, o el subconsciente nota de que hay algo que falla en esa historia, que es lo que tú precisamente necesitas para completar el puzzle, pues ves que cuando se manifiesta eso es cuando precisamente no estás pensando en ello. Eso es una de las cosas. Porque si no seríamos dioses, ¿no? O sea, si yo pensara cualquier cosa y se manifestara al momento, o sea, seríamos dioses. Entonces, lo que hace manifestar es, pues eso, o sea, como algo que falla, algo que falta en esa historia. Entonces, el subconsciente ves que cuando se manifiesta lo hace de una manera, de una forma, digamos, de que la persona nunca lo hubiera pensado así, ¿no? Uh-huh. Porque ahí dices tú, anda, esta persona, yo no me acordaba de esta persona, no me acordaba de esta situación, o no me acordaba de que yo tenía esto, y aparece de una forma que tú ni siquiera lo hubieras pensado. Por eso te digo que el subconsciente es el que ordena todo para que cobre sentido todo, que sea coherente. Por eso es muy importante, pues, la coherencia, ¿no? Entre lo que tú quieres, tus acciones, tus pensamientos, etc. Pero entonces, ¿estamos atrayendo lo que deseamos o lo que somos vibracionalmente? Es que el problema es que la mayoría de la gente conoce más lo que no quiere que lo que quiere. Y por eso muchas veces atrae más lo que no quiere que lo que quiere. Uh-huh. Claro. Por otra parte, digamos que el trabajo va en dos sentidos, digamos. Por una parte es el atraer esto que tú quieres, y por otra parte está el limpiar el camino para que eso que tú quieres te llegue antes. Pues yo, por ejemplo, si coges, le echas el lazo a algo, una rama o un árbol, y tú tiras hacia ti, y hay un obstáculo, hay una piedra en el camino, por ejemplo, y se engancha ahí y no eres capaz de traerlo. Entonces, si tú eres capaz de manejarte bien, o sea, de saber cómo funcionan las leyes universales, que son las que utilizan las entidades a favor suyo y en contra nuestra, porque la mayoría de la gente no sabe ni es consciente ni de las entidades, y no saben ni cómo funcionan, ni qué es lo que quieren. Entonces, pues la mayoría de la gente está vendida. Uh-huh. Ahora vamos a ir también con
el tema de las leyes universales, que me parece muy interesante e importante en este tema. Pero antes, preguntarte, ¿cuál es entonces el error más grande que se comete al intentar manifestar? Tal vez es manifestar una cosa, pero luego realmente creer en otra, como estás diciendo. Sí, a ver, el mayor error yo creo que es esa falta de trabajo de autoconocimiento para saber quién eres tú en realidad y qué es lo que quieres. O sea, hay una frase, ¿no?, que dice que no pierdas tu tiempo en demostrar a los demás, no pierdas tu energía en demostrar a los demás que tú también eres capaz de conseguir algo, pero que no es tu objetivo. O sea, es dejarse manejar por el ego, ¿no? Digamos Claro. que tú te metes en demostrarle pues, que tienes un coche mejor o una casa mejor o lo que sea, y ese no es tu cometido, ¿no? Entonces estás perdiendo el tiempo doblemente. O sea, por una parte, estás gastando ese tiempo y energía en demostrar algo que no es lo tuyo, y ese tiempo y energía lo podrías haber dedicado a construir lo que a ti te importa, digamos, ¿no? O lo que tú quieres. Mm. Robert, ¿cómo se detecta que lo que estoy viviendo no viene de mi alma, sino de un programa heredado familiar o social? Pues mira, yo según las entrevistas que tengo con la gente y tal, hay un patrón que se repite, que es que la persona no se siente identificada con el clan familiar donde la han metido, digamos, ¿no? O sea, eso me lo comenta todo el mundo. Entonces, bueno, yo pues sí quiero a mis familiares, pienso diferente, pero no es solo eso, sino es que como que a mí me han metido en una familia que no es la mía, ¿no? Entonces, yo hay algo que voy más allá, que es como que efectivamente a ti te infiltran, porque normalmente estas personas son las que se llevan, digamos, el sufrimiento, ¿no? Y es como, yo pienso que es como que te meten en ese clan familiar para pagar por los pecados de otro que estaba en la familia, digamos. Es como que a ti te acusan de unos delitos y te meten en la cárcel cuando los ha cometido otro, ¿no? Ujú. Pero es porque, digamos, las entidades se alimentan de energía, de sufrimiento, de dolor, pero prefieren la energía del ser humano completo, que seríamos nosotros, ¿no? Los que emanamos esa energía especial. Digamos que ellos se alimentan de todo tipo de energía, pero si pueden elegir, pues van a elegir la energía del humano puro, ¿no? De Ujú. naturaleza completa, que le llamo yo, ¿no? Tú relacionas la ley de atracción con las líneas de tiempo. La has mencionado ahora mismo. ¿Qué es exactamente una línea de tiempo, Robert? Pues una línea de tiempo, digamos que es sobre tu concepción de lo que es el juego, digamos, y cada decisión que tomas, digamos, la maduración que tú tienes o las creencias que tú tienes, tú vas moviendo ficha. Y cada decisión que tomas abre una línea de tiempo y así sucesivamente. Ujú. Pero ¿qué pasa aquí? Que muchas veces las entidades, como te conocen, te van a cambiar la línea de tiempo porque te conocen, saben lo que vas a elegir. Es como si tú tienes un perro y le pones 3 montones de comida y sabes lo que le gusta y tú ya sabes el montón que va a elegir y por dónde lo quieres llevar, ¿no? Pues lo mismo hacen con nosotros, te meten personas, te meten en situaciones, te meten en elecciones que luego te van a llevar a donde ellas quieren y tú vas a pensar que has elegido libremente, pero en realidad te han puesto, digamos, una tentación porque saben que lo más probable es que tú hagas esa elección, ¿no? Y además que eso no es muy difícil, porque si una persona tiene una rutina, simplemente una persona, ya no te digo una entidad, simplemente una persona, si sabe la rutina de una persona, si sabe a qué cafetería va, a qué trabajo va, a qué hora se levanta y tal, es muy fácil interpretarla. Cuanto más una entidad que no tiene empatía y depende, digamos, de interceptarte para alimentarse de ti. Pero ¿cómo puede una entidad modificar, cambiar tu línea de tiempo? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Pues aparte de la falacia del ángel de la guarda, que podría estar ahí un poco la clave, que la gente está muy
todavía muy engañada con el tema de los arcángeles, el ángel de la guarda y tal. El ángel de la guarda es un vigilante, que es el que te conoce. Entonces es el que puede modificarte porque, digamos, está el ser humano completo y luego están los NPC y los parasitados o los portales orgánicos, digamos, ¿no? La misión del NPC es llevarte o ponerte a los pies del portal orgánico. Quiere decir, pues una persona que te presenta una pareja o que te presenta un socio que luego te va a estafar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabiendo eso, pues es muy fácil manejarte la vida. Lo que pasa es que hay que saber cómo funciona todo eso para no caer y verlo. Por ejemplo, el tema de las sincronicidades, ¿no? Todo el mundo piensa que las sincronicidades son positivas, pero las hay negativas también. Y muchas veces las sincronicidades negativas se presentan por medio de estas entidades como una tentación, ¿no? Digamos, cuando a ti te va bien y de repente se te presenta una tentación como irrechazable, ¿no? Como la pregunta que te hace el demonio, ¿no? Esa tentación irrechazable, ¿no? Esa va a ser tu pérdida. O sea, te vas a quedar sin lo que tenías y sin lo que te prometieron. ¿No? Y eso ha fastidiado, o sea, le ha fastidiado la vida completamente a mucha gente, yo lo conozco. Sí, puede ¿verdad? ser por años o puede ser para siempre. O sea, tú imagínate que tienes una pareja con la que estás bien y se te presenta pues un bombón y pierdes la cabeza, es una tentación, te vas con ella, duras un mes y te quedas sin una y sin otra. Otro ejemplo muy claro también es el tema de los trabajos o de las empresas. Tú tienes una empresa que te va bien, que no necesitas más y de repente te aparece pues una gran empresa o alguien que te promete un gran contrato o que vas a ganar muchísimo más y al final te quedas sin una cosa y sin la otra. No quiere decir siempre, pero hay muchas probabilidades de que pase eso, ¿no? Es como si tú estás en el bingo o jugando al póker o en el casino y tienes una buena racha, ¿no? Y te va bien y en vez de irte dices, no, que tengo una premonición de que y lo apuesto todo, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se queda sin nada, ¿no? Pues, o sea, hay muchas formas de verlo, de ejemplos de poder verlo. Sí. Siempre que una persona cambia de línea de tiempo, hablamos evidentemente de forma inconsciente. ¿Es por estas entidades o hay otros factores que también intervienen? Sí, ya te digo, normalmente suele ser por entidades. Yo te puedo decir, por ejemplo, que a mí me han cambiado las 2 veces la línea de tiempo y además han sido religiosos, o sea, han sido monjas, que me han cambiado decisiones que yo tenía por otras que no me convenían precisamente, o sea, que me dieron muchos problemas, que si yo hubiera seguido, digamos, mi intuición o mi impulso no me hubieran pasado, esa es otra también, ¿no? Que es cuando tú estás en un sitio y tienes esa sensación como que yo no debería estar aquí, o yo que pinto aquí, o qué hago con esta gente, o qué hago en este trabajo, lo que sea. Es un aviso, una intuición de que esa no es tu línea de tiempo, digamos, ¿no? Luego hay una cosa que la comprende muy bien la gente que ha vivido en varios sitios, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido en muchos sitios y yo, por ejemplo, he tenido sueños de que estaba en un sitio y salía de casa y estaba en otro sitio ¿no? Entonces, digamos que tú si vives en Madrid, por ejemplo, y te vas a Londres, por ejemplo, con 20 años, imagínate, existiría un Juan Carlos virtual o potencial en el astral cuando tuvieras 40 años, por ejemplo, diferente al que eres tú. Ajá. O sea, tú imagínate que estás en Madrid hasta los 20 años y te vas para Londres, por ejemplo, pero existe un potencial de una persona, de tu persona, de cómo hubieras sido tú cuando tuvieras 40 años. Serías una persona diferente de la que eres. Y todo eso va haciendo potencialidades, supuestamente con las elecciones que tú hagas. Cuando una persona empieza a despertar, ¿es normal que su realidad se desordene antes de reconfigurarse? Sí, aquí hay una cosa que le puede parecer
seguramente le pasará a mucha gente, que es que una vez que empiezas a despertar, que te empiezan a importar cosas que antes le dabas mucha importancia, por ejemplo, y la mayoría de la gente piensa que es como una depresión, ¿no? Como que está apagado, como que nada le hace ilusión, ¿no? Y el impulso que tienen esas personas es de volver a ser las que eran, ¿no? De que le vuelvan a hacer ilusión las cosas que antes le hacían ilusión, ¿no? Pero es que esa persona ya ha cambiado, o sea, ya no hay vuelta atrás, digamos, o sea, es una etapa pasajera que ya no va a volver porque es otra persona, ya no se puede ilusionar con lo que antes le ilusionaba. Pero es que es una buena cosa, porque de cara al más allá, digamos, son etapas que va quemando que ya no le atrapan aquí ni le tientan, ¿no? Porque una de las cosas que te tientan cuando cuando haces la transición es todas esas cosas que te apegan aquí o que no hiciste. Entonces, es una forma de liberarse también. Del apegarse del personaje, digamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando era adolescente estaba en un colegio que era de jesuitas y yo estaba en el equipo de atletismo, estaba en el equipo de fútbol y yo sé que tienen allí medallas, o sea, yo tenía las medallas, pero allí tienen las copas, ¿no? De los logros que hacen, porque tú vas representando al colegio, ¿no? Y pues yo hasta hace unos años tenía pensado ir hasta allí, hasta el colegio y sacarle fotos a las copas y tal. Y llega un momento que dices tú, ¿pero para qué? Que no me hace falta ir allí. Es otra persona, o sea, de hecho, yo creo que hay como dos tipos de personas también en evolución, que yo denomino la persona tiburón, que es como una persona que tú te la encuentras desde hace, imagínate, 30 o 40 años, y es que es prácticamente la misma, es que no ha cambiado nada. Y yo me miro a mí, por ejemplo, hace 5 años y es que soy otra persona completamente. O sea, tú puedes hacer el teatro delante de la gente, que eso es otra cosa, de que tú eres el de siempre, ¿no? Pero tú solo te pones, porque sabes que no te puedes mostrar tal cual eres. O sea, tú lo puedes hacer en estas plataformas porque sabes que hay gente que te entiende y cada vez hay más gente, es un público más maduro, digamos, que ya sabe distinguir, digamos, quién te está contando un cuento o quién te está dando fórmulas mágicas que muchas veces le gusta a la gente, ¿no? Las fórmulas automáticas, y quién te está hablando de corazón, ¿no? O quién te está hablando desde la experiencia. Una persona parasitada puede manifestar libremente o su campo está siendo interferido y eso es imposible. Claro, es que el tema de las personas malas que le van bien, le va bien porque trabaja para las entidades. O sea, digamos que la entidad se encarga de recolectar todo lo bueno. Por eso te dicen, ¿no?, que este mundo es de Satanás, ¿no?, de que recolecta todo lo bueno. Y la gente buena no tiene herramientas para luchar contra eso porque no tiene ni conciencia ni de la existencia ni de cómo funcionan. Entonces, por una persona buena siempre la van a boicotear porque no es consciente ni que está siendo observada, ni que sus movimientos o sus estrategias no valen para nada. Entonces, digamos, la persona que sirve al mal o a sus intereses sí que se ve recompensada, porque trabaja para la entidad, para recolectar lo que quiere la entidad. Tiene sentido, porque hay una frase que siempre se dice: a toda la gente mala le va bien o tiene suerte, ¿no? O sea, es curioso esto. Y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, de imagínate un señor mayor que va a un parque a darle caramelos a los niños o lo que sea, en plan bien, digo, en plan sano, ¿no? Sí. Con buena intención y tal, ¿no? Y claro, esa persona está haciendo un bien, pero a la vez puede haber un grupo de gente que trabaja con sustancias que se quiera apoderar de ese parque, ¿no? Entonces, esa persona que hace el bien es un obstáculo para el mal. Y por eso va a acabar, seguramente acabe mal. Porque una vez de que tú
digamos, eres consciente de las entidades, cómo se manejan y todo, digamos que tú también quieres lo que quiere la entidad, ¿no? Entonces eres un competidor. Eres un competidor contra la entidad. Entonces por eso intenta manejar todo para taponarte, para que tú no lo consigas y lo consiga una persona enviada por ellos, digamos. Por otra parte, hay dos cosas muy importantes, a ver si no se me va, que es el tema de cuando tú haces una elección, hablando del tema del libre albedrío, por ejemplo, que hay gente que está muy equivocada con eso, lo repiten y no analizan. Tú a lo mejor en el pasado has elegido entre 5 opciones, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene el sesgo de que por lo menos una debía ser la buena, ¿no? Siempre, ¿no? Dices tú, me equivoqué, tenía que haber elegido aquella y tal, pero es que a lo mejor tú estabas eligiendo entre 5 opciones y ninguna era buena. ¿Sabes? Imagínate, voy a poner 5 negocios y las 5 ideas que tenías para poner un negocio eran malas todas. Ya. Entonces tú crees que una de ellas era buena, ¿sabes? Pero no tiene por qué. Entonces, digamos que tenemos el grado de libre albedrío depende del conocimiento que tengamos. O sea, por eso nunca existe el libre albedrío completo, porque para existir el libre albedrío completo deberíamos conocer, digamos, todas las posibilidades y no tener ningún condicionamiento que nos hiciera decantarnos por una o por otra. Porque date cuenta que si tuviéramos el libre albedrío completo, siempre elegiríamos la buena, nunca nos equivocaríamos. Claro. Nos has hablado de los vigilantes, estos ángeles guardianes y demás. ¿Qué tipo de entidades, aparte de estos, son las que operan? Por ejemplo, larvas también pueden cambiar líneas de tiempo. Cuéntanos. Sí, pues estaba pensando en lo otro que te iba a decir, porque eran 2 conceptos y empecé con uno y se me fue el otro, a ver si me viene el logo. Pues claro, a ver, como decía Freixedo, hay mucho tipo de naturaleza en el astral, ¿no? O sea, unos influyen más sobre la energía sexual, te atrapan más por esa parte, otras te atrapan por la parte mental, otra por la parte de la salud. Si te fijas, a cada uno siempre le atacan por el aspecto que más le duele, ¿no? Digamos. Pues a unos por el amor, a otros por el dinero, otros por el trabajo, otros por la salud. Entonces, digamos que ellos saben qué es lo que más te duele y por dónde atacarte, digamos. ¿Y cómo sabe alguien si sus pensamientos son realmente suyos o si está recibiendo interferencias? Claro, es que ahí habría que saber, pues eso, como la naturaleza de los pensamientos, que hay muchos tipos de pensamientos. O sea, hay pensamientos que son... Es que primero lo que habría que definir es la diferencia entre mente y consciencia, ¿no? Que la gente se define como cuerpo y mente, pero en realidad somos cuerpo, mente y consciencia, ¿no? Entonces, digamos que este avatar en el que estamos, digamos que ha venido con un cuerpo y con una mente que se acopla con este avatar, pero que está como sintonizada con esas entidades. Digamos, por eso pueden entrarnos, si no tenemos conciencia, nos pueden entrar y leer los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, un esquizofrénico, acabo de hablar un vídeo ahora sobre enfermedades mentales que están muy relacionadas con el tema de las entidades. Digamos que la psicología oficial nunca te dice por qué se produce eso. O sea, simplemente pone una etiqueta y los síntomas y nada más. Pero un esquizofrénico está muy claro que es una persona parasitada porque está escuchando una voz dentro de él, además de la suya. Y que además siempre le está dando mensajes negativos, que eso es una de las pautas para diferenciarlo. Siempre son mensajes negativos, sal y mata, y yo donde vivo, a personas que son ex-junkies, por ejemplo, o que sea, que tienen una medicación o que tienen... suelen tener ¿cómo se llama? Esos síntomas, digamos, ¿no? De que le viene un mensaje, de que salga a la calle y que apuñale a la primera persona que vea o tal, ¿no? Es el síntoma, ¿no? Que es como digo yo, pero ¿por qué nunca te vienen mensajes positivos, no?
O sea, ¿por qué no a una persona no le dicen, oye, haz una tortilla y regálasela al vecino, ¿no? O cosas buenas, ¿no? O sea, ahí ya ves que son, o sea, pensamientos negativos, bueno, interferencias negativas. O pensamientos, cuando son pensamientos, digamos, automáticos, infiltrados negativos, eso ya te quiere decir que tú estás siendo parasitado, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues vas a cruzar la calle y te viene un pensamiento como que te viene un camión y te lleva por delante, eso ya es una interferencia, digamos, ¿no? Luego hay pensamientos que ya entrarían más dentro del autoconocimiento, ¿no? De pensamientos que surgen del estómago, que hay neuronas ahí también, del corazón, etcétera. Luego podemos, lo que es el cerebro, lo podemos considerar como un receptor o como un emisor también, ¿no? Entonces, podemos captar pensamientos de otras personas y de otras entidades también. Y al revés igual. Por eso muchas veces cuando, digamos, tú estás en tu casa y te vas a un centro comercial, por ejemplo, y te vienes como enfadado o lo que sea, es que tú estás haciendo frecuencia con los pensamientos de toda la masa que está ahí, digamos, ¿no? Es como si tú estás en Barcelona y te vas hacia Francia con una radio y te empiezan a aparecer las frecuencias, los canales o de Francia y ya te dice sintoniza con canales franceses y tal. Entonces, tú a donde vayas, tu cerebro va a sintonizar con la energía que haya en ese sitio, ¿no? ¿La baja vibración atrae parasitación o la parasitación provoca baja vibración? El tema de la vibración yo me inclino más al camino del medio, digamos, que no tenemos que estar ni en baja vibración ni en alta vibración, sino en el medio. Ya lo decía, ¿no? El camino del medio, ¿no? En la alta vibración es una alteración, la baja vibración es, pues, no tiene la suficiente fuerza para mantenerse, o sea, con lo cual puede ser atacado. Y digamos, estar en el medio, en neutro, lo más posible, pues es lo más recomendable. Digamos, el no reaccionar. Digamos, la alta vibración sería reaccionar por todo lo que te manden, todas las situaciones, sería reaccionar, que es lo que quieren precisamente, que por eso te ponen esas pruebas y esa gente, para que tú, con trabajos, por ejemplo, que tú que creías que estaban hechos ya, que los tienes en la mano y de repente desaparecen, ¿no? Y dices tú, pero si es que esto lo tenía hecho ya, o sea, es que... Y dices tú, pues no sé qué ha pasado, pero alguien se lo ha llevado. ¿Cómo se limpia o se corta una parasitación que está afectando la vida de una persona? Pues vamos a ver, lo primero es tener conciencia y saber cómo lo que quieren estas entidades, digamos, ¿no? Lo segundo sería eliminar todo lo que haya religioso, de carácter religioso en la casa. Otra cosa, está complicado cuando tú convives con gente pues, que es muy creyente, ¿no? O si vives en un edificio y tú estás durmiendo pegado con el dormitorio de otra persona que tiene un crucifijo puesto, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, pero es que en realidad esas figuras no se fabrican con una intención o con una energía, sino que se fabrican, aunque hay algunas figuras que se han roto de escayola y tienen una cruz invertida, digamos el armazón es una cruz invertida, que hay que tener cuidado con eso también. Wow. Y entonces las entidades lo que utilizan es que observan que la persona deposita su energía sobre esa figura, sus creencias, su energía. Entonces la entidad lo que hace es impregnarse en esa figura porque sabe que a través de ella obtiene la energía de la persona. La fe de la persona, los pedidos de la persona, que eso es otro atrape muy grande, el tema de no pedir, de dejar de pedir y de cortar contratos. Fíjate, es curioso porque eso me ha recordado una vez de niño que estaba sintiendo una presencia, ¿no?
y había un crucifijo en casa, me quedé observando, era de noche, le saltó un clavo, le saltó el otro clavo y luego el Cristo se puso al revés, se puso invertido. Sí, delante mía y además al momento, ¡boom!, le salta uno, le salta el otro y se giró. Fue escalofriante para un niño, imagínate, ¿no? No, ya. No, luego está el tema yo, por ejemplo, estudié en un colegio de jesuitas y tenían allí una capilla que no era muy alta, pero el Cristo medía como 3 metros. Era un Cristo hiperrealista y tú nunca habías visto semejante cosa. Y tú te metían allí y tú veías aquella figura ensangrentada hiperrealista y dices, ¿tú pero qué pasa aquí? Y te empezabas a mirar con los compañeros, con 5 o 6 años, y te dices, ¿esto qué es? O sea, hasta que te lo empiezan a normalizar, ¿no? Pero, claro. O sea, cualquiera que vea el tema de la iglesia desde fuera, que nunca la haya visto, es que no hay mucha diferencia con una secta. O sea, ¿Verdad? La sangre y el cuerpo de Cristo, el tema de presignarse, que es abrir el cuerpo energético para ser parasitado más fácilmente. Digamos que es como un permiso, digamos, ¿no? Una invitación. Que también pasa con el tema de la gente que medita, ¿no? Haciendo los mudras y todo esto. En realidad son posiciones de invitación. Wow. Claro, yo lo que hablo mucho es de la gente que se da cuenta que despierta de la religión, ¿sabes? Que se salte el paso de la New Age, porque es que todos salen disparados para la New Age. Y se creen, lo malo es eso, que se creen que van en el camino correcto y que no hay nada más allá, ¿no? Entonces yo lo que intento hacer también es eso, un poco que la gente que despierta de la religión que no pase a la New Age, sino que se salte ese paso y que vea que en realidad más o menos es lo mismo. Es lo que hablamos, disidencia controlada. Sí. Has hablado de las leyes universales. Esto es un tema que me interesa mucho porque, por lo que dices, debemos conocerlas para comprender cómo funciona la realidad. ¿Qué otras leyes universales debemos conocer, aparte de la ley de atracción de la que hemos hablado? No, la ley de atracción se compone de varias leyes, digamos. Entonces, por ejemplo, veis que a todo el mundo le ha pasado el tema de la suerte del principiante, ¿no? Pues eso es una ley. O sea, y digamos que es el contrario a la ley de Murphy. Digamos, la ley de Murphy es que todo lo que pueda salir mal va a salir mal, ¿no? Sí. Y la suerte del principiante es al revés. Lo que debería salir mal sale bien. ¿No? Qué bueno. Claro, pero la suerte del principiante tiene la base en que esa persona, digamos, nunca ha hecho esa actividad, con lo cual no tiene unas expectativas de cómo le va a salir. Entonces, digamos, esas expectativas, al no tenerlas, digamos, como que le facilita el que le salga bien. En cuanto tú ya pones el empeño en que te salga como tú quieres, el dominar el resultado, ahí es cuando fallas y es como empiezas de cero, como todo el mundo, ¿no? Porque, digamos, en lo que tú pones el foco, por eso hay mucha gente que está equivocada con el tema del foco, ¿no? Hay que poner el foco, hay sufrimiento, ¿sabes? Nos han acostumbrado así, ¿no? Y en cuanto tú pones el foco, se genera una resistencia ya. Y, digamos, eso se aleja de lo que tú quieres porque la entidad la entidad utiliza esas leyes universales porque se alimenta de la energía en que tú pones en conseguirlo. Pero ¿por qué se genera una resistencia cuando pones el foco? Si Pues estás precisamente... Claro, porque de ahí sacan la energía. Si te lo conceden, de ahí no saca energía. Entonces, tú intentas, ¿cuánta gente hay lo del sueño americano y tal? Y echan toda la vida y nos ponen, por ejemplo, a Jeff Bezos o a... Dices, mira, es que estos empezaron en un garaje y mira dónde están ahora. Es mentira todo. Está puesto por el sistema. Es para que la gente se deje la piel y el sufrimiento en conseguir esas cosas y de ahí es donde sacan ellos la energía y de dolor y sufrimiento y frustración. Entonces, si tú pones el foco en algo, se detecta como que tú quieres eso, entonces te lo alejan. Es como
como el que se monta en el burro y le pone la zanahoria, es lo mismo. Y de vez en cuando te dejan darle un bocado para que pienses que sí, que es posible, y luego te la vuelven a dejar otra vez. Claro, para que no te desmoralices, digamos, ¿no? Que sigas sufriendo, ¿no? ¿La ley de causa y efecto está por encima de la ley de atracción? Es que la ley de atracción, ya te digo, está compuesta por varias leyes. Entonces, la ley de causa y efecto no siempre funciona, digamos. O sea, está muy intervenida por las entidades. Mira, yo lo he comprobado, por ejemplo, en tema de justicia. O sea, digamos que la entidad que controla todo de naturaleza reptil está infiltrada en la Matrix, es la que digamos, parasita a los que gobiernan, que son los que manejan todo. Por eso tenemos este sistema que es antinatural, antihumano, digamos, ¿no? O sea, va todo en contra de la naturaleza humana para conseguir esa energía, ¿no? Por ejemplo, hay gente, que quemó un montón en Auschwitz, ¿no? Que condenó a un montón de gente y que mató a un montón de gente y murió sin consecuencia ninguna. Por eso, una vez más, estamos hablando de que si tú trabajas para la Matrix, siempre vas a ser beneficiado. Que es lo que te iba a comentar, de que he hablado con gente que tenía abogados en su familia, y en cuanto han hecho la posición de juez o han conseguido la plaza de juez, sin conocerse de nada, las dos me han dicho de como que esa persona ha cambiado totalmente. Wow. Yo no sé si es que, no sé, si ya se meten en alguna logia o les hacen, no sé, pero es lo que me han dicho y sin preguntarle yo. Luego he comprobado muchas veces también que el tema de la persona que trabaja a favor del mal, cuando llega a un juicio, digamos, tiene muchas probabilidades de salir impune. Sin embargo, personas que son buenas y que van incluso con pruebas, porque han tenido experiencias pasadas de que, aunque han ido con la razón, no han ido con pruebas, y esta vez yendo con pruebas, incluso no se las dejan presentar. Y ya he visto varios casos, digo yo, es que esto obedece a un patrón de que los sirvientes del mal siempre salen beneficiados, nunca cae el peso de la ley sobre ellos, digamos. También se producen egregores, también, ¿no? O sea, un egregor también, hablando de entidades, hay otra cosa que yo distingo de las entidades, que son los egregores, que son pues situaciones que se te presentan, que se repiten en bucle, y es como un programa, digamos, holográfico, que detecta que de ahí puede obtener energía, ¿no? Porque uno se desespera, entonces emite una energía y entonces tiende a fabricarlo en bucle, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que durante toda su vida se le presentan las mismas situaciones y no es capaz de salir de ello, ¿no? Respecto al tiempo, por ejemplo, es una cosa que le interesa mucho a la gente, digamos que tenemos dos formas de clasificarlo aquí en la 3D. O sea, podríamos definirlas de dos formas. O sea, digamos como que todo es presente, podemos tomarlo como que todo es presente, todo está ocurriendo a la vez, en el mismo momento, o la versión contraria, que es no existe el presente y todo es pasado y todo es futuro. Porque todo lo que acabamos de decir ya forma parte del pasado y lo que estamos justo a punto de decir forma parte del futuro, ¿no? O sea, podríamos tomarlo en la 3D, podríamos tomarlo así. ¿Qué pasa en el astral? En el astral la diferencia es que nos movemos o tenemos que influir en el no tiempo. O sea, en el astral no hay tiempo. Entonces nos movemos en el no tiempo para fabricar, por ejemplo, líneas de tiempo del futuro, y para eso, digamos, para ser coherente, deberíamos fabricar líneas en el pasado también, que sea coherente con esa línea del futuro que queremos conseguir. Por otra parte, se puede hacer el tema de las constelaciones familiares. Yo recomiendo este método porque hay gente pues, que no le interesa o se siente incómoda, ¿no?, yendo a una reunión de estas, o
o que alguien canalice a un ser querido, lo que sea, que también tiene sus peligros, ¿no? Cuando hay estas reuniones de canalización y todo esto, ¿no? Entonces hay un sistema que yo recomiendo, que es que tú, pues en tu casa, cuando tú quieras, mejor que no sea a la hora de dormir, porque luego te vas con esa carga de emociones, ¿no? Entonces que tú, pues una tarde o lo que sea, pues te pones a recordar pues una escena de tu pasado pues, que te ha marcado emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que no te ha gustado el resultado o cómo se llevó a cabo, ¿no? Entonces tú vuelves a ese pasado, que por otra parte es como un ejercicio también de visualización, porque hay gente que le cuesta visualizar hacia el futuro. Entonces es como una práctica, porque tú visualizas hacia el pasado y de algo que ya sucedió, entonces es como un ejercicio a la vez, va bien, ¿no? Entonces tú vas a una situación o un conflicto familiar o de pareja o lo que sea y lo vuelves a revivir, pero sin emoción, o sea, como un observador, porque si vuelves atrás con emoción lo vas a pasar mal otra vez, ¿no? Entonces tú lo miras desde una forma abstracta, observando y dices tú, bueno, pues esto aquí, pues esta situación no me gustó como quedó y yo la voy a revivir otra vez, la voy a rehacer en el pasado como a mí me gustaría que hubiera acabado, ¿no? Entonces, la puedes hacer unas cuantas veces y al final sabemos que el subconsciente funciona sin razonar, ¿no? Solo acepta orden, ¿no? Entonces, poco a poco, el subconsciente va a tomar como ese pasado que fabricamos, lo va a tomar como el nuevo pasado. Wow, qué interesante. El nuevo pasado verdadero. Entonces, se puede utilizar como una constelación familiar, pero también se puede utilizar para alcanzar metas en el futuro. Wow. Que es lo que habla Jean-Pierre Mallet, pero aún se puede complicar más, ¿no? Aún se puede hacer por más frases y tal. Buenísimo. Has hablado que generalmente son estas entidades las que influyen o están detrás de estos saltos de línea de tiempo. Pero ¿y el ego? ¿También es responsable de saltos inconscientes? Claro, es que el ego viene por la falta de inconsciencia. O por la falta de conciencia, mejor dicho. El ego lo que hace es, lo que te decía yo, apegarte a un personaje, apegarte a lo que te decía, a conseguir cosas que no son lo que tú quieres en realidad, simplemente es demostrar a los demás que tú lo puedes hacer también, ¿no? Pues lo que pasa en las redes sociales, postureo y demostrar una vida que al final tú sabes que estás solo, tú llevas una réplica de un Rolex y aunque nadie se dé cuenta, tú sabes que no es verdad. Claro. Como dice, o sea, tú no lo vas a llevar como si fuera el de verdad, ni tu actitud va a ser como si fuera la de verdad. Es más, es contraproducente porque te estás diciendo a ti mismo de que tú no puedes conseguir el de verdad. O que te conformas con una réplica barata, digamos, ¿no? Pero bueno, la solución sería ser consciente de que tú no necesitas un Rolex, de que no te hace falta, o sea, ¿para qué? Luego está la ley de correspondencia. Eso de como es dentro, es fuera, ¿no? ¿Cómo influye esta ley en la manifestación? Pues yo siempre que hablo, siempre digo que manejo, hablo todo a dos niveles, siempre a nivel de la 3D y a nivel del astral, ¿no? O sea, hay como que tú te pones, digamos, una meta, o sea, tú te tomas tu tiempo, por ejemplo, y dices, vale, está claro, yo quiero esto. Vale, entonces tú tienes que poner, digamos, dos planes de acción. Tienes que poner en plan de acción el de la 3D, digamos, el de saber tomar decisiones, el cómo hacer un cambio, el cómo llevarla a cabo, haciendo plan A, plan B, plan C, ir sorteando, o sea, lo que hace más o menos todo el mundo que tiene esas herramientas, ¿no? Pero luego, aparte, tú tienes que hacerte tu plan en el astral. Porque este plan en el astral va a ser el que te haga dar el salto cuántico, el que te abra la ventana de oportunidad, el de, en vez de seguir ese plan de la 3D que te lleve 8 años, por ejemplo, que cuando lleves 3 o 4 se te presente una oportunidad que te haga saltarte esos 4 años que te falten. Y ahí estaría, pues eso, el tema de la sincronicidad
y saber diferenciarla. O sea, que no sea una trampa, que no te metan en... lo que hay que estar muy atento es a primero distinguir qué tipos de personas te rodean y con qué intenciones vienen, qué naturaleza tienen. Si a ti te llevan, por ejemplo, a un sitio nuevo donde no deberías estar y te presentan a una persona que supuestamente no deberías conocer o lo que sea, ahí hay que tener cuidado. O sea, siempre te van a poner fácil lo que no te conviene. A una persona, a una situación o lo que sea. Para ahí te van a llevar muy fácil. Vale, y entonces, ¿cómo sería la forma correcta de manifestar? Nos has hablado de despertando conciencia para poder hacerlo de forma consciente, pero ¿cuáles serían las herramientas para llegar a eso? Pues herramientas hay, es que por eso te digo que es un todo, pero lo primero sería, aprender sobre autoconocimiento. Primero, pues lo que hemos hablado, detectar qué pensamientos son tuyos, cuáles no, cuáles son inducidos. Es que es el todo, por eso te digo que es el todo. Es el tener herramientas para controlar mejor el resultado. Aunque no lo... A ver, 100% no lo vas a controlar. Y yo muchas veces le digo a alguien, tú imagínate que no hubieras conseguido más de lo que has conseguido, imagínate, pero que te hubieras ahorrado el 80% de problemas que te han puesto. Ya solo con eso, que lo hubieras visto venir, Claro. te hubieras ahorrado un montón, porque al final el tema de utilizar la ley de atracción para abundancia de física, de materiales y tal, al final es, ya te digo, es una forma de atrape más. Uh-huh. Y mucha gente lo utiliza para eso, o sea, es que por eso te digo que está muy desvirtuada. Porque influye, pues eso, las herramientas estas que te he dicho del astral, de fabricar tu línea de tiempo, pero lo primero sería tomar conciencia de lo que... Eso también lleva una maduración también, ¿sabes? O sea, normalmente la gente que se pone en contacto conmigo es a partir de 35, 40 años, más o menos, aunque hay personas de 20, pero muy, muy, muy poquitas. Y de hecho, lo ideal es que estas personas de 20 años sean las que tengan este conocimiento, porque son las que tienen más margen de maniobra. Lo que pasa es que son las que menos capacidad de asimilación tienen. Y por eso las personas a partir de 35 o 40, como ya tienen una trayectoria de vida y ya tienen unas experiencias, hay algo que no les cuadra, ¿no? Entonces es cuando empiezan a preguntarse qué ha pasado, ¿no? Luego hay otra cosa también que es una tendencia, que es que la persona, digamos, hasta los 45 años, ponle, intenta conquistar el exterior y a partir de los 45 intenta conquistar el interior, ¿no? Ya se preocupa más de conocerse a sí misma y temas, pues, de estos, ¿no? De lo que estamos hablando. Ya no se preocupa tanto en conseguir cosas materiales y... la persona consciente. Ya te digo que hay mucha gente... Y yo claro. el primer ejercicio que recomiendo a la gente es el reconocer quién es el humano de naturaleza completa, que hay humanos de naturaleza completa que están dormidos todavía, y para eso están los NPCs, que son los que lo distraen. Digamos, no, vente a ver el fútbol, vente a tomar algo, vente no sé qué. Son como los cabestros que desvían al toro para donde... no tengas tiempo para pensar, ¿sabes? Mírate Netflix, estate ocupado con burocracia, vente con nosotros a tal. Lo que están haciendo es alejarlo de esa soledad que es la que le hace falta para darse cuenta de muchas cosas. Y claro, lo ideal es que hay gente que me pregunta, recomiéndame un par de libros para no sé qué. Digo yo, déjate de libros, ¿para qué vas a empezar por donde empecé yo? ¿Sabes? Aprovéchate de 35 años de experiencias y de todo lo que yo me he tragado y he seleccionado y, ¿sabes? O sea, porque al final lo que estás haciendo es aprovechar el tiempo, que es lo que mejor tienes. Y ahí ya te digo, hay mucha gente que no se atreve a dar el paso porque le parece turbio el tema de las entidades, sobre todo gente joven. ¿Sabes? Me tiene llamado gente joven
a lo mejor con una pareja, que eso es otra que hablo con gente, ¿no? Sobre todo mujeres, y dices tú, que te llama la atención. Yo creo que a todos nos ha pasado que estás en un centro comercial o vas por la calle y ves una chica súper guapa y súper arreglada y al lado ves un tío que dices tú, yo digo, es que yo creo que se va a encontrar en el parking y le va a comprar un bocadillo. ¿Sabes? Porque es que no me cuadra, es que esto no me cuadra, ¿sabes? Y claro, ahí está el parasitado, digamos, el que lleva la entidad que está dominando o recolectando la energía de la humana, digamos. Y siempre lo van a hacer así. O sea, si tú eres buena persona, la persona que te convenga te la van a desviar y te van a poner una con la que tú tengas una relación tóxica. Y a esa persona que te convenía a ti la van a juntar con otra persona que le desgracia la vida, digamos, porque de esas relaciones es donde sacan sufrimiento ellos. Claro, dices que manifestar, aprender a manifestar y tal, realmente no trae nada bueno. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la vida nos da lo que necesitamos para evolucionar, aunque sean cosas duras, ¿para qué decretar, para qué cambiar, ¿no? La situación que tenemos? Yo el tema de decretar lo desaconsejo y siempre prefiero visualizar y olvidar, digamos, ¿no? Porque el decreto tiene muchas trampas, ¿no? Puedes decir, quiero una pareja y te encuentras con una mujer o un hombre casado, ¿no? Es que ahí están las trampas del lenguaje, ¿no? O quiero luz en mi vida y puede ser un flash cegador que no te deje mirar. ¿No? O quiero vivir para siempre, pero ya sabemos que hay películas y cómo funciona el diablo, que siempre te lo concede, pero con la ventaja para él, ¿sabes? Entonces, tú, por ejemplo, si quieres una casa, si la tienes que decretar, tienes que ser muy concreto. O sea, quiero una casa en la playa, en tal sitio, de este color, con esta piscina, al lado de... O sea, sería casi infinito, ¿no? Describir todo lo que tendría aquí. Sin embargo, si lo estás visualizando, tú ya tienes la imagen de cómo la quieres. Y ahí en esos decretos hay mucha gente que tiene fallos. Porque a lo mejor pide abundancia y no está especificando si es abundancia de problemas o de soluciones. Lo estás pidiendo abundancia. Y es como, por ejemplo, la gente que utiliza el tema este del Ho'oponopono, ¿no? Que tiene una vida complicada, ¿no? Y le dice, no, pues mira, haz esto, da gracias y no sé qué, y te van a cambiar las cosas. Y es un machaque, porque ya me lo tienen dicho, ¿sabes? O sea estás dando gracias por lo mal que te va. ¿No? Entonces te mandan más, claro. O sea, para ser coherente. Claro. Luego, por otra parte, cómo funciona la iglesia también, que es cómo funcionan las entidades. O sea, tienen dos formas de atraparte. O sea, por una parte, si tú fuiste siempre religioso, te creaste en una familia religiosa, que siempre vas a misa y pides y rezas y tal, y llega un momento que ves como que no te hacen caso y dejas de ir a la iglesia y reniegas un poco de la iglesia, ¿no? Y ahí es donde te complica la vida. ¿Sabes? Y dices, bueno, pues que no estaba tan mal antes, la culpa es mía por haberme ido de la iglesia y tal, y vuelves otra vez. Y luego está el caso contrario, o sea, la gente que nunca ha ido a la iglesia, que no es católica y tal, y le van mal las cosas, y entonces llega un momento en que dice, claro, es que me están pasando estas cosas porque yo nunca he ido a la iglesia, nunca he rezado, como le pueden pasar a los exalcohólicos o gente con el juego que dice que Dios me ha curado. No te ha curado Dios. Es como el tema de ir a hacer un examen de una oposición y le pones la vela a San no sé qué, a San Benito, yo qué sé. Que no, aprobé porque puse la vela. Y que no, aprobaste tú, no aprobó el santo. Entonces, cuando tú delegas en algo exterior, ese es el problema. Uno de los temas más buscados dentro de la ley de atracción es el dinero. ¿Qué bloquea la abundancia, Robert?
Le llamo mejor la prosperidad. La prosperidad siempre tiene, digamos, un contexto de hacia más, ¿no? Y la abundancia pues puede ser abundancia de problemas o abundancia de cosas buenas que, si te fijas, por ejemplo, yo tengo algún artículo de gente que cuando le toca la lotería grandes premios y cómo esa gente acaba teniendo un mal final. O bien por muerte reciente o bien porque no sabe gestionar o el dinero es un potenciador de su personalidad y digamos que exagera, es como el alcohol, ¿no? El alcohol lo que hace es exagerar a la persona, ¿no? Entonces el dinero lo que hace es potenciar lo que es esa persona, entonces lo que va a hacer es destruirla. Pero esas personas precisamente son las que piden. Digamos, una persona que pide o que reza o que, digamos, muchas veces le toca la lotería, como hemos visto muchas veces a quien no le tiene que tocar, ¿no? A gente que tiene adicciones, por ejemplo, Sí. claro, es que eso, digamos, las entidades saben a quién les interesa que le toque la lotería o grandes premios o tal. O sea, al ser humano tú puedes tener, digamos, el caso es no venderte, ¿sabes? O sea, obtener las cosas, pero sin venderte. Aunque no sean grandes premios, que sea lo que tú necesites y listo, ¿no? El caso es venderse. Y muchas veces por eso lo que hacen es eso, desesperar a mucha gente hasta... Por eso ya te dice, cuando tú haces un pacto con el demonio, digamos, para que se te acepte, que no se lo aceptan a cualquiera, pero primero como que esa persona tiene que intentarlo de todas las formas humanas posibles antes de ser aceptado ese pacto. Y en cuanto a las relaciones, porque hay mucha gente que intenta atraer a personas usando esta ley de atracción y tal, ¿no? Pero eso no invade el libre albedrío de la otra persona. Claro, exactamente. Tú lo que puedes hacer, digamos, es con tu intención es mandar una invitación a esa persona. Es una intención, una invitación. Si tú ya le quieres utilizar magia negra para someterla y tal, pues eso no es amor ya, en principio. Claro. Y lo segundo, digamos, es que ese favor se va a cobrar también, ¿no? De hecho, hay muchas películas y hay casos reales también, como que tú quieres una persona, por ejemplo, le haces un hechizo o lo que sea, esa persona se te cuelga y tú te aburres de ella ya y no te la puedes quitar de encima. O sea, eso luego tú lo tienes que pagar. El brujo te lo hace, pero el brujo sabe cómo sacarse el karma. Pero tú que lo has ordenado, lo vas a pagar. Además, luego está el tema, por ejemplo, de las reencarnaciones, por ejemplo, de personas que se conocen, de parejas que se aman mucho, por ejemplo, y uno de ellos fallece. Y como esa búsqueda continua de verse en el más allá y de reencontrarse, y hay como una obsesión, ¿no? De la persona que está aquí, como que ya no está aquí, digamos, y por una parte está atrayendo a esa otra persona para aquí, no la está dejando llevar su camino, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos, pues eso, a no ser dependientes de nada, o sea, a que tú no necesitas una media naranja para ser completo, ¿no? Luego, por otra parte, hay un tema complicado que es, por ejemplo, para las personas, imagínate, pues ya de normal hay personas que se acaban separando porque uno tiene una evolución hacia un lado y otro tiene una evolución hacia el otro, ¿no? Pero en este tema, por ejemplo, del despertar, puede haber gente que tenga esa evolución hacia el despertar y que la otra persona no lo entienda y entonces se produce esa separación, ¿no? O el momento que tienen que tener relaciones sexuales, ¿no? Que la otra persona, incluso a mí me han contado, por ejemplo, de cómo tienen relaciones sexuales con esa persona que es su pareja durante toda su vida, pero que ya mira que ya no es esa persona. ¿Sabes? Que ya hay cambio de caras, cambio de voz durante la relación, como que aprovechan, digamos, como el despertar de esa persona para hacerle ver como que está siendo dominada.
¿no? Por su pareja, que no ha despertado, digamos, ¿no? Y eso es bastante complicado. O sea, el tema de tener una pareja que tú empieces a ver cosas que la otra persona no ve y que no es consciente y que no se las puedes decir tampoco. No le puedes decir, oye, que tú tienes un bicho dentro, ¿no? Claro. O sea, no te... Y es complicado. O sea, de hecho, ya sabemos que este camino es de soledad. De soledad y afortunadamente ahora pues podemos hablar entre gente que conectamos de estos temas y vamos comentando, pero antes de las redes sociales yo creo que la gente se creería pues bichos raros. Puede ser que haya personas que no estén creando su realidad, sino alimentando la realidad que otros han programado para ellas. Claro, eso podemos tenerlo, por ejemplo, en el tema de las familias, por ejemplo, cuando hay alguien en la familia que es una tradición, por ejemplo, de abogados o de arquitectos. Entonces, ahí hay, bueno, ya con más INRI si se llaman igual, ¿no? Si el abuelo se llamaba Javier y el hijo se llama Javier y el nieto se llama Javier y tal, digamos como que el abuelo está haciendo de soporte energético del padre y del nieto. Digamos que soporta más esas consecuencias, ¿no? En cuanto muere el abuelo, digamos que esa entidad pasa, pues se dice lo de perdón, pues lo de maldiciones familiares, ¿no? Porque la entidad va aprovechándose, apoyándose en el egregor, que es el tema de los nombres, tiene mucha importancia también, porque te están poniendo el nombre de un santo, de un mártir. Entonces, te están asociando en el bautismo, te están asociando a la energía o al destino que tuvo ese santo. Curioso. Que es por lo cual luego te hacen santería. Aprovechan el nombre, los sacramentos que te han puesto para identificarte con el santo. Es como para dirigirte hacia la persona que quieren, ¿no? Cuando te hacen un trabajo. ¿Así se hace? Por eso, digamos como que cuando nosotros nos bautizan, o sea, cuando nosotros nacemos, que nos llevan al registro, ¿no? Nos hacen, digamos, propiedad de la Matrix, ¿no? Por una parte, de la parte terrenal. Y cuando te bautizan, que te ponen el nombre y te ponen la señal, que ya te dicen, ya eres uno más del rebaño del Señor, digamos, te hacen de ellos a nivel espiritual, te hacen a nivel de la 3D y a nivel espiritual. Entonces, cuando te hacen un trabajo, que te hacen ese muñequito, que puede ser los hay ya hechos, pero bueno, el original se hace con cera virgen, que la derrites, le das la forma de la persona, le pones, pues eso, uñas, pelo, ropa, para identificar con la persona, pero luego lo que hacen también aparte es darle los sacramentos que tiene, o sea, hacer una réplica también a nivel físico y a nivel espiritual de esa persona para trabajar y lanzarle el ataque. Entonces, si esa persona tiene, imagínate, bautismo y comunión solo, pues lo tiene que bautizar y darle la comunión. Tiene que darle los sacramentos que tiene la persona. Wow, qué fuerte. Vale, entonces... Que nadie lo haga, por cierto. ¿Cómo? Bueno, que yo no digo toda la información completa porque hay gente que se le puede ocurrir hacerlo. Ya, me imagino, claro. Y un par de cosas que es como todo. Yo puedo hablar mucho y si al final no dices dos matices, digamos, la información no la puedes codificar. Claro. Es como si yo doy una receta de la Coca-Cola y hay dos ingredientes que no los digo, por ejemplo, ¿no? Claro, no. Es muy peligroso decir cómo, de forma completa, cómo se hace un ritual de este tipo. Vale, entonces, ¿cómo se puede reprogramar una línea de tiempo? O sea, nos has hablado de la visualización. ¿Cuáles serían los pasos? Visualizar, ¿qué más? No, primero hacer un ejercicio de autoconocimiento. Sí. De potenciar lo que tú eres, de darte cuenta de quién eres, de no identificarte con el personaje. O sea, primero sería la consciencia de todo eso antes de tomar una decisión.
Luego tendríamos que saber también, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo y la mente humana, que eso es básico para hacer un cambio, que es por qué la gente, por ejemplo, no puede bajar de peso, no puede cambiar un hábito, porque no sabe cómo funciona el cuerpo y la mente. Entonces, digamos que la mente y el cuerpo te hackean, te hacen buscar excusas sin que tú te des cuenta. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que lo entiende mucha gente. Nosotros nacemos con un tipo de química que nos hace ser tendenciosos pues, hacia la ira, hacia comer más, hacia dormir más, hacia ser más agresivo, etcétera, ¿no? Que es lo que hacen los criadores de perros de caza, por ejemplo, que tienen una camada. Ellos hacen una evaluación de qué ejemplares tienen más aptitudes para lo que ellos quieren, ¿no? Por eso, porque uno tiene tendencia a dormir, el otro es más manso, el otro. Entonces van seleccionando el que le conviene, ¿no? Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nacemos con una química y ya con un carácter un poco determinado, ¿no? Que eso se va forjando luego también en el ambiente y la familia y la cultura y todo, se va forjando también. Y claro, lo ideal sería, por ejemplo, si una persona es agresiva, con una tendencia agresiva, lo natural sería, o lo recomendable sería que naciera en una familia pacífica, ¿no? Para compensar ese comportamiento, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos esa tendencia. Entonces, en cuanto nosotros tenemos un pensamiento de cambio, nosotros cambiamos ya la química del cuerpo, porque va en contra de lo que tenemos establecido. ¿Qué pasa? Que tú tienes esa tendencia de cambio, ese pensamiento. Para quien le cuesta entender esto, por ejemplo, si eres un hombre y tú ves una mujer desnuda, tú tienes un pensamiento que hace una química que produce efectos físicos. Sí. Para que lo vean más claro, ¿no? De que el pensamiento cambia la química y la química produce cambios físicos. Entonces, en cuanto tú haces ese pensamiento, cambia la química. Entonces, el cuerpo y la mente detectan de que eso no es lo conocido o lo recomendable, porque el cuerpo y la mente tienden a ahorrar energía. Entonces, no quieren cambiar. Entonces, en cuanto tú te das cuenta, digamos, te han metido una sobredosis de tu química original para que tú vuelvas a estar como estabas antes. Y tú no te enteras, es como si estuvieras hipnotizado. Por eso mucha gente, cuando en fin de año, por ejemplo, ¿no? Que dice, no, que este año voy a aprender inglés, voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, no sé qué, ¿no? Y a la media hora están comiendo helado viendo la tele otra vez y no se han dado cuenta, ¿sabes? Claro. Pero es porque no saben cómo funciona. Es como si los drogaran con su propia química para volver otra vez, como diciéndote, no hagas esfuerzos, no te preocupes, está muy bien así, no te compliques. Wow. Lo que conocemos está bien. Impresionante. Entonces, eso ya de por sí, el no saber eso ya te frena para cualquier cambio que tú quieras hacer. Claro. Estás condicionado, no lo sabes. Hay gente que puede salir, por ejemplo, imagínate, pues tiene el hábito del alcoholismo. Pues claro, a lo mejor lleva 30 años o 40 años y le da un aviso al hígado y el médico le dice, oye, tienes que dejar esto, y lo deja, pero no porque conozca ese proceso, digamos, sino porque es una cosa como que le va la vida, ¿no? Y hay gente que le puede decir, oye, pues mira, déjalo porque te vas a morir, déjalo porque tienes familia y no lo vas a poder ver, déjalo porque te cuesta dinero, o sea, depende por donde te ataquen, te va a afectar. Pues si es una persona que es muy avara, y dice, oye, pues mira, que te vas a ahorrar mucho dinero si dejas de comprar alcohol y tal. O sea, cada uno lo va a atacar por esa parte. Pero en realidad el proceso para que tú lo conozcas para todo es ese. O sea que es más complicado y todo. También de ahí viene el método este de los 21 días y todo esto, ¿no? De las autopistas de información, de cómo tú vas haciendo un camino, unas conexiones neuronales y vas dejando las antiguas. Y digamos que 21 días es el tiempo mínimo para que se produzca
que como que se reconozca como un hábito nuevo, digamos. Claro, pero por eso te decía que abarca todo, abarca el autoconocimiento, abarca líneas de tiempo, abarca parasitación, Claro. abarca... Estamos hablando de todo, o sea, todas las herramientas que tengas las vas a poner a tu disposición para intentar tener ese control, el mayor control que tú quieras. Los medios, las noticias y las redes sociales funcionan como máquinas de programación de líneas de tiempo. Exactamente. Claro, te meten... Hay un vídeo que tengo yo que le gusta mucho a la gente, que es cuando hablo de... Cuando tú vas al médico, por ejemplo, y te da un diagnóstico, ¿no? Que te dice, pues te quedan 6 meses de vida, o te quedan... Y como hay personas que yo las he visto conocidas, y gente que me lo han dicho, y dice, no, a mí me han dado 6 meses de vida, y al final duró 6 años, imagínate. Pero es porque no se creyó, no se metió en la línea de tiempo que le dijeron. Claro. Que es igual que hacen los telediarios y todo esto, lo que hacen es intentar que tú asumas algo como, digamos, dan noticias que no han ocurrido para que la gente con su creencia se encarguen de hacer la realidad. Sí, como por ejemplo lo ocurrido en 2020, que seguramente irían los tiros por ahí. Claro, es que muchas veces me lo preguntaron, ¿no? Es que ¿por qué yo tuve un despertar en el 2020? Porque cambiaste tu programación. Y el tema para salirte de la programación tienes que darte cuenta que estás en un programa, que eso es lo difícil. Claro. Eso es otra de las cosas muy difíciles. Entonces, en el 2020, como cambiaron muchos paradigmas, te sacaron un poco del programa que tú tenías, de la rutina. No es como si tú vas, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si tú vas con el coche de tu casa al trabajo, pues la mente ya lo tiene automatizado como un programa, por lo que hemos hablado, ¿no? Porque tiende a ahorrar energía, ¿no? ¿Cómo te sales de ese programa? Pues que haya un imprevisto que no esté previsto en el programa. Es decir, que haya un animal en la carretera, que haya un árbol que se haya quedado en la carretera, que te impida desarrollar el programa tal como lo tú tenías. ¿No? Que tú tengas que parar y darle solución a eso para poder salir con tu programa. Entonces, esos momentos son los que tú tienes que aprovechar para salirte del programa. Y hay varios que son, por ejemplo, eso, a final de año, como estábamos hablando, que tú tomas conciencia de todo haces como un repaso de todo lo que ha pasado en el año y dices tú, no, es que yo tenía esta intención y estoy aquí otra vez y tengo que empezar otra vez. Ahí te sales un poco del programa. En tu cumpleaños también te puedes salir del programa porque también haces valoración, tengo un año más, qué he hecho, dónde estoy. Son puntos de inflexión. Y otro punto de inflexión es a la vuelta de vacaciones. Cuando tú vuelves de vacaciones, que te das cuenta otra vez en la rutina que estabas y tal, es otro momento que puedes aprovechar para salirte del programa y muchas veces aprovechar 4 meses de lo que tú tenías previsto empezar a primeros de año, cuando vengas de vacaciones y te des cuenta que lo habías dejado totalmente, que no esperes al siguiente año para darte cuenta, sino que al venir de vacaciones aproveches ese tiempo hasta Navidades para seguir poniéndolo en práctica. O sea que esto es el show de Truman total. La clave es la consciencia, ya te digo, porque y lo del programa es muy potente porque, ya te digo, la mayoría vive en un programa de creencias y es el resultado, es un producto, pues eso, resultado de dónde ha nacido, de en qué época ha nacido, en qué país, en qué cultura, en qué barrio, en qué familia, y la mayoría es el resultado de eso. No tienen una personalidad construida. O sea, yo soy del Madrid porque mi madre es del Madrid. Yo voto a este partido porque mi madre vota a este partido. Yo siempre pongo el ejemplo de la película esta de, no sé si es 8 apellidos vascos o 9 apellidos vascos, no sé si son, sí, que te muestran el prototipo de una persona del sur con el prototipo de una persona del norte. ¿No? Entonces, contra más automatismos tengas tú de donde has nacido, menos espacio tienes para crear tu propia personalidad. Digamos, tú eres una copia de todos los que viven en ese sitio, que han crecido en ese sitio, ¿no? Hay una cosa que nadie se la plantea, de que tú a lo mejor
estás intentando materializar algo, manifestar algo, ¿no? Y se ha manifestado, pero tú no lo has visto. O sea, ha venido otro y la ha recolectado. Puede ser muchas veces cuando tú vas a hacer un recado y te encuentras con alguien que te entretiene hablando para, digamos, para que tú no veas esa oportunidad o esa persona que te convenía ver. Entonces, muchas veces lo que hacen es que un NPC o un sirviente de ellos es el que aprovecha esa materialización que tú querías hacer. Impresionante. O sea, tú al final no te vas a dar cuenta si la manifestaste o no. Porque Claro. ha venido alguien y lo ha aprovechado. Claro. Y por eso tienen el tema de los NPCs y parasitados que funcionan bajo la misma red neuronal que la entidad. Digamos, el humano es más independiente, pero es más previsible también. Entonces, es como la policía, digamos. O sea, se ha detectado un robo porque para ellos tú le estás robando lo que ellos quieren, ¿no? Y te dicen, pues, la patrulla que esté más cerca de ese sitio que vaya al encuentro. Y entonces, pues, puede ser, por ejemplo, que tú estás en una discoteca, que estés mirando a una chica, que te estés pensando si vas a hablarle o no. Las entidades lo están detectando y cuando vas a hablar con ella, pues se te cruza un borracho y te tira toda la copa y te frustra el plan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te vas al baño y cuando sales del baño, esa chica ya está con otra persona, ¿no? Podría ser así, por ejemplo. Claro. Wow. Interesantísimo. Robert, dile a la audiencia dónde puede encontrarte, porque habrá mucha gente interesada en seguir aprendiendo todo esto que enseñas. Y bueno, pues yo tengo las redes en TikTok y en YouTube como versiones de la realidad. Y nada, tengo un curso que habla sobre todo esto, sobre cada punto. Y a la gente que le interese, pues nada, se puede poner en contacto conmigo. Y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Robert. Mil gracias por acompañarnos en Psico y Más, por compartir tu conocimiento e investigaciones con nosotros. Ha sido un placer. Muy bien. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos. Dejen sus comentarios y sus likes si les resultó interesante el contenido. Nos vemos en el próximo programa. Chao.